Buenas tardes, queridos estudiantes de la Escuela Arnold Gesell. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y hoy veremos aspectos centrales del periodo colonial. Para ellos nos centramos en el siguiente objetivo: explicar aspectos centrales de la colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia Católica y el surgimiento de una sociedad mestiza a partir de fuentes escritas e iconográficas. Recomendación antes de ver el video. Primero tienen que estar en un lugar silencioso, sin distracciones, y por supuesto cualquier consulta o duda me la hacen saber. El video anterior recordamos un poquito sobre cómo fue la llegada de los europeos a América, ¿ya? Recordemos que fue muy complejo para ellos llegar. Hubo otras llegadas de europeos mucho más antiguos que los españoles, que en este caso eran los vikingos. Pero aún así fueron los españoles finalmente los que conquistaron este gran continente, y por supuesto aquí en Chile no fue la excepción. Ya llegó Pedro de Valdivia a conquistar este territorio. ¿Qué pasó después de la conquista española? Bueno, Pedro de Valdivia hizo la conquista de Chile, pero luego fue asesinado por los nativos que vivían aquí en Chile. Así que los españoles que vinieron después tuvieron que tomar nuevamente el rumbo de la conquista y de la instalación de sus hogares aquí nuevamente en nuestro país, y sobre todo en toda América Latina. Ya, obviamente, como venían de España, los reyes españoles se sentían con la obligación y el poder, obviamente, de ser la máxima autoridad de España y ser también la máxima autoridad en América. Así que obviamente era muy importante no solo conquistar el territorio, sino también evangelizarlo, que la religión llegara a los nativos que vivían aquí en América, que los nativos que vivían aquí en América aprendieran sobre el catolicismo. Y para ello, necesitaron el permiso, ¿cierto?, de el Papa, que está aquí en la foto a la derecha, y por supuesto los reyes católicos en la época, que son los que están ahí. ¿A través de qué pidieron permisos? A través de la bula intercaetera, que los reyes católicos pidieron al Papa de la época para ver cómo conquistaban los territorios. Y por supuesto hubo una división que más adelante les voy a mostrar, que es súper importante para conocer el por qué los españoles conquistaron casi todo el territorio americano. Concluido el proceso de conquista, la corona española se abocó en colonizar los territorios, o sea, de construir ciudades. Eso era el foco importante: construir ciudades, instalarse con personas que venían desde España y por supuesto, obviamente, empezar a dividir el territorio para administrarlo de mejor forma. Básicamente América era como una isla de España, había que administrarla, darle un sentido político y por supuesto ver cuáles eran las riquezas que habían acá, sobre todo el oro y la plata. Aquí en esta imagen pueden observar que está en la división de los territorios según lo que especificó el Papa. El Papa dijo, España y Portugal, como fueron los primeros en llegar a América, se van a dividir el territorio. Y aquí se fijó más o menos con los conocimientos que había en la época cómo se debía dividir. Y como pueden observar, el Tratado de Tordesillas fue el tratado final con el cual se dividió el territorio americano. ¿Ya? Y como pueden ver, por eso es que Brasil habla portugués, porque justo el territorio que a ellos le quedó perteneció a Portugal. También tenemos que decir que los reyes posteriores tuvieron que dividir el territorio para administrarlo mejor. Obviamente los nativos que vivían acá en América no se iban a dejar colonizar tan fácil, así que era importante dividir el territorio para administrarlo de mejor forma y que el ejército realista pudiera realizar una mejor labor de inteligencia, por supuesto, y apaciguar un poco lo que eran los complicados y por supuesto la guerra complicada contra los nativos que vivían aquí en América. Y así que se fue muy importante dividir el territorio, crear instituciones de gobierno como los virreinatos, como otras autoridades también muy importantes, y por supuesto fundar ciudades que permitieran a la gente vivir en un lugar un poco más seguro, entre comillas, y por supuesto sin el ataque de los nativos, ¿ya? También tenemos que hablar sobre el rol de la Iglesia Católica. En esta época fue muy importante. ¿Por qué?
porque el Papa tenía una labor importante, era el rey de la religión católica, por decirlo en palabras simples. Entonces, el monarca, el rey de cualquier territorio europeo, tenía que dedicarse a lo que el Papa le decía también, porque eran reyes católicos, creían todos en Dios. Dios era lo más importante acá. Entonces, por eso era importante no solo consultar al Papa sobre cualquier cosa que pasara en los territorios americanos, sino que también evangelizar a los indígenas, darle la religión católica a ellos, enseñarles la palabra de la Biblia. Obligación o no, tenían que hacerlo. Y para ello había un vínculo, un trato, un acuerdo entre el Papa y el monarca. ¿Qué daba el Papa? Le otorgaba al monarca la facultad de organizar la iglesia americana y recaudar fondos para su mantención. Le permitía cobrar el diezmo e intervenir en el nombramiento de los funcionarios eclesiásticos. En cambio, el monarca se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados y a proteger y mantener los funcionarios eclesiásticos. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque había que expandir la religión. Entre más fieles, mejor. Para la Iglesia Católica. En esta época también estaba con mucha fuerza la Iglesia, no más bien la Iglesia, sino que la religión musulmana. Tenemos que hablar también de una nueva sociedad chilena que surge en esta época. Surge el chileno como tal, ¿ya? Tenemos primordialmente a la gente que tiene más poder en la época, que eran los peninsulares, que era la gente que venía de Europa a vivir a América. También tenemos a los criollos, que eran europeos, pero nacidos en América. Ellos nacían acá y les da un estatus político mucho más bajo que el peninsular. Por supuesto, también tenemos a los mestizos, la mezcla entre el español y el indígena, a los nativos, a los indígenas que vivían en esta tierra y que siempre vivieron acá, y por supuesto a los esclavos que traían desde África o de otros continentes también que lo usaban como esclavos. Muchas gracias por ver este video y por supuesto cualquier consulta o duda que ustedes tengan me la hacen saber. Muchas gracias.